vale esto? No creo que a usted le sirva. Bueno, no le pregunto si me sirve, le pregunto cuánto vale. ¿Recordáis cuando una comedia romántica podía tratar sobre una trabajadora sexual, un tiburón corporativo y un abogado despreciable, y el estudio aún así intentaba venderla como la película ideal para una cita? Sí, esa era Pretty Woman en 1990. Julia Roberts como Vivian, la chica de Hollywood Boulevard con más personalidad que toda la junta directiva de Edward. Richard Gere como Edward, un multimillonario que parece alérgico a los sentimientos. Jason Alexander como Philip Stuckey, el tipo que te dan ganas de lanzarle algo a la televisión cada vez que abre la boca. Edward contrata a Vivian por una semana. Stuckey entra en pánico por su preciado negocio, y de alguna manera, entre adquisiciones hostiles y montajes de compras, se convierte en un cuento de hadas. Se suponía que iba a ser una pieza dramática de personajes mucho más oscura. En cambio, convirtió a Julia Roberts en una estrella de cine total, devolvió a Roy Orbison a las listas de reproducción de todo el mundo y transformó Rodeo Drive en un escenario de selfies en la vida real, para gente que grita aquello de «gran error, enorme», a dependientes de tiendas confundidos. Hoy vamos a repasar 15 datos extraños sobre Pretty Woman. Número 15. Todo comenzó como un drama oscuro titulado 3000, antes de que Disney lo convirtiera en un cuento de hadas. I gotta get going. Yes, I noticed you packed. Why are you leaving now? El origen de este clásico es mucho más turbio de lo que imaginas. Si creías que Pretty Woman era la definición de romance ideal, prepárate. Todo empezó con un drama descarnado titulado 3000. Ese número no era un detalle tierno, sino el precio frío y seco que Edward pagaba por los servicios de Vivian durante una semana. En esta versión inicial, escrita por J.F. Lawton, no había rastro de la magia de Hollywood. Era una historia sórdida sobre la supervivencia en las calles de Los Ángeles. La Vivian original no era la joven carismática que nos cautivó, sino una mujer con una fuerte adicción a las drogas y un carácter explosivo. Por su parte, el Edward de aquel guión no era un príncipe azul moderno, sino un hombre gélido, distante y francamente cruel. En aquel entonces, el amor no estaba en los planes de nadie. El final original era un golpe de realidad brutal. Edward detenía el coche en un callejón, discutían y él la expulsaba del vehículo por la fuerza, arrojándole los billetes antes de acelerar y dejarla sola en el asfalto. Ni limusinas, ni flores, ni rescates épicos, solo una mujer viendo alejarse las luces de un coche en la oscuridad. La oscuridad no se quedaba ahí. Jeffrey Katzenberg, ex ejecutivo de Disney, reveló que en uno de los borradores más extremos, Vivian moría de una sobredosis. Es un contraste impactante si intentas visualizarlo mientras suena la música alegre de las escenas de compras. Sin embargo, todo cambió cuando Touchstone Pictures, sello de Disney, se hizo con el proyecto. La orden fue clara: convertir aquel infierno en un cuento de hadas contemporáneo. El guión se reescribió 6 veces, eliminando cualquier rastro de sustancias ilícitas, suavizando la personalidad de los protagonistas e inyectando el humor que hoy todos conocemos. La propia Julia Roberts recuerda el material original como una historia espantosa y deprimente sobre 2 personas horribles. Al enterarse de que Disney produciría la cinta, llegó a bromear preguntando si la harían de dibujos animados. Por suerte, el director Gary Marshall tomó las riendas y construyó el fenómeno cultural que es hoy. Cambió la tragedia por la mítica banda sonora de Roy Orbison y la amargura por la icónica venganza en Rodeo Drive. Esa metamorfosis es la única razón por la que hoy revisitas la película con una sonrisa en lugar de recordarla como un drama social traumático. Fue el trampolín que consagró a Julia Roberts, le dio una nueva vida a la carrera de Richard Gere y nos regaló la frase definitiva para callar a un vendedor arrogante. Gran error, enorme. Puede que el realismo estuviera en 3000, pero la inmortalidad se la llevó el cuento de hadas, porque, al final, las historias que perduran son las que nos permiten creer en lo imposible. Número 14. El éxito arrollador de la película logró reunir nuevamente a Roberts y Gere, incluso cuando la crítica no estaba del todo convencida. Why are you calling me? Did you buy clothes today? I got a dress, a cocktail one. That's good. I'll be in the hotel lobby 7:45 sharp. Si hay algo en lo que casi todo el mundo estuvo de acuerdo, incluso los críticos más feroces, fue en que Julia Roberts y Richard Gere desprendían una química eléctrica. La audiencia se entregó por completo. Llenaron los cines, agotaron las copias de alquiler y la volvieron a ver cada vez que se emitía por televisión. Para el público,
Pretty Woman no era un análisis social profundo, sino el placer de ver a estos dos interactuar durante 2 horas. La crítica, sin embargo, estaba dividida. Algunos elogiaban las actuaciones y el encanto innegable, pero miraban con recelo los elementos de fantasía y el barniz de riqueza que cubría la trama. Hollywood, por su parte, miró las cifras de taquilla y decidió que necesitaba más de eso. Así fue como, 9 años después, terminamos viendo Novia a la fuga. Ese proyecto había estado flotando por Hollywood durante más de una década con nombres como Harrison Ford, Geena Davis, Michael Douglas y Sandra Bullock, vinculados en distintos momentos. Pero cuando los productores finalmente se acercaron ayer, él puso una condición innegociable. Si conseguís a Julia, acepto. Consiguieron a Julia, y el público corrió a los cines para presenciar el reencuentro. De hecho, Novia a la fuga superó la recaudación de Pretty Woman en taquilla. Aunque los críticos se mostraron indiferentes, a nadie le importó. La gente quería ver a Roberts y Gere juntos de nuevo, y Garry Marshall les dio exactamente lo que pedían, incluyendo, por supuesto, a Héctor Elizondo. No fue un accidente ni una casualidad tierna. Esa reunión existió porque Pretty Woman demostró que poner a estos dos en el mismo plano era, básicamente, una garantía de éxito financiero, sin importar cuántos intelectuales escribieran ensayos sobre el mensaje de la película. Número 13. Pretty Woman fue la película que convirtió a Julia Roberts en una auténtica estrella de cine. I can't believe you bought drugs without rent. What is going on with you, kid? I needed a little pick-me-up. No es que Julia saliera de la nada, pero este papel fue el que la consolidó oficialmente como un icono. Antes de esto, ella era simplemente esa actriz tan buena que aparecía en un par de películas interesantes. Sin embargo, después de interpretar a Vivian, ella se convirtió en la razón principal por la que la gente compraba una entrada. Vivian le ofreció un personaje que le permitía desplegar todo su arsenal de talento a la vez. Tenía permiso para ser ridícula, desgarradora, estar furiosa con unas vendedoras o mostrarse vulnerable en un ascensor. Es una actuación desordenada, intensa y totalmente genuina de la mejor manera posible. El público no solo la aceptó, sino que se enamoró perdidamente de ella. Industria tomó nota de inmediato y, de repente, ya no era solo una pieza más del reparto. Ella era la película. Los estudios empezaron a diseñar proyectos enteros basados en la premisa de ¿y si ponemos a Julia Roberts en esta situación? De hecho, gran parte de las comedias románticas de los años 90 se dedicaron a intentar embotellar ese mismo rayo de luz, aunque fuera con distintos vestuarios. Mientras que en la ficción, Vivian Ward se ganaba una semana en un ático de lujo y a un hombre que aprendía a usar su corazón. En la vida real, Julia Roberts se ganaba una década entera protagonizando éxitos y siendo la cara de cada cartelera en los centros comerciales. Está claro que uno de esos dos premios resultó ser bastante más lucrativo que el otro a largo plazo. Fue el nacimiento de La Novia de América, un título que mantuvo durante años gracias a esa mezcla única de carisma y naturalidad que nadie ha logrado replicar con la misma fuerza. Número 12. Laura San. Giacomo logró lo imposible al adueñarse de sus escenas como Kit, con una presencia mínima en pantalla. Kit De Luca aparece en la película apenas lo que dura un anuncio publicitario, y, aún así, es un personaje que nadie olvida. Lo que hizo San Giacomo fue, básicamente, un robo de escena profesional a todo el reparto principal. Kit podría haber sido un simple estereotipo, la mala influencia, el alivio cómico o el cliché andante en medias de rejilla, diseñado solo para que Vivian pareciera más refinada por contraste. Sin embargo, San Giacomo la dotó de una humanidad arrolladora. La interpreta como una mujer real que, a pesar de haber tomado decisiones complicadas, se mantiene leal a su amiga en los momentos clave. Es ingeniosa, mordaz, y no se hace falsas ilusiones sobre la crudeza del estilo de vida que llevan. Cada vez que Kit irrumpe en escena, la película pone los pies en la tierra. Ella es el recordatorio viviente de que el sueño de Vivian tiene fecha de caducidad. Representa la realidad a la que Vivian debería volver si la semana terminara de la forma sombría en que se planeó originalmente. Tanto la crítica como los cazatalentos quedaron impactados. Con apenas 15 minutos de metraje total, San Giacomo captó todas las miradas y se aseguró una trayectoria llena de nuevos proyectos. Mientras Vivian se quedaba con El Príncipe y El Cuento de Hadas, Kit se ganaba el respeto de la audiencia y las frases más memorables que todavía hoy se repiten. Logró transformar un papel secundario en el ancla emocional de la cinta, demostrando que, incluso entre los lujos de un ático en Beverly Hills, la autenticidad de la calle tiene un peso imborrable. Número 11. El póster de la película es una mentira absoluta.
Seguro que tienes grabada en la mente esa famosa imagen de Pretty Woman, Julia Roberts, apoyada contra Richard Gere, ambos luciendo como si acabaran de salir de la portada de una revista de moda. Pues bien, casi nada de lo que ves ahí es real. Empecemos por Julia. Su rostro está ahí, por supuesto, pero del cuello para abajo la historia cambia. Alguien en el departamento de marketing decidió que el cuerpo de la actriz no era lo suficientemente digno de un póster, así que aplicaron un truco de magia de Hollywood. Injertaron la cabeza de Roberts en el cuerpo de su doble, Shelley Michelle, y se quedaron tan tranquilos. Y luego está Richard Gere. Si te fijas en la película, su cabello es naturalmente gris, casi plateado bajo ciertas luces. Sin embargo, en el póster promocional, luce un color negro azabache intenso. Algún editor decidió que necesitaba un tinte digital que, curiosamente, no coincidía en absoluto con lo que el público vería después en la pantalla del cine. En resumen, las dos personas que te vendían la película en ese cartel no son, técnicamente, las que aparecen en el metraje. Uno es un trasplante de cabeza y el otro pasó por una peluquería digital inexistente. Es el equivalente, en visual a un perfil falso de una app de citas, pero, de alguna manera, funcionó tan bien que se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Número 10. El clásico Pretty Woman de Roy Orbison vivió una segunda juventud totalmente inesperada. Roy Orbison no es que necesitara un éxito en 1990. Su canción ya era una leyenda, pero la película le regaló una gira de regreso que nadie había pedido. Lo más irónico de todo es el cambio de contexto. La letra original de Orbison trata simplemente sobre un tipo que ve pasar a una mujer por la calle y desea que se dé la vuelta. Es, básicamente, un piropo musical acompañado de un riff de guitarra magistral. Sin embargo, la película toma esa misma melodía y la transforma en un himno de liberación. Cuando suena, vemos a Vivian pavoneándose por Hollywood como si fuera la dueña de la ciudad. Una canción que nació del deseo masculino se convirtió de repente en una oda al empoderamiento personal. Al ponerle el título de la película a la canción, ambos quedaron unidos para siempre en el imaginario colectivo. En cuanto escuchas ese primer acorde, sabes exactamente en qué universo estás. No es un drama serio sobre el capitalismo salvaje, sino una experiencia divertida, ruidosa y ligeramente ridícula en el mejor de los sentidos. Cuando la película arrasó, la canción se convirtió en su inseparable compañera de viaje. Las radios volvieron a pincharla sin parar, los álbumes recopilatorios la rescataron del olvido, y toda una generación que apenas la conocía de oídas terminó aprendiéndose cada nota. Hoy en día es imposible separar ambas cosas en tu cerebro. Escuchas esa guitarra inicial, y no solo piensas en el rock de los 60, visualizas a Vivian con sus botas altas y su peluca rubia, adueñándose de un Hollywood que el narrador de la canción original solo podía contemplar desde la acera. Ahora sigamos el recuento con el número 9. Número 9. El gerente del hotel no estaba destinado a ser el hada madrina de Vivian. Barney, el responsable del Regent Beverly Wilshire, podría haber sido fácilmente el antagonista que se pasara toda la película intentando echar a Vivian a la calle. Sin embargo, se convierte en el aliado silencioso que se asegura de que ella se quede, y esa evolución no estaba en los planes originales. En el papel, Barney comenzaba más bien como un guardián educado pero estricto, alguien que hace cumplir las reglas, mantiene felices a los huéspedes ricos y trata a cualquiera que no encaje en el perfil como un problema potencial. Es el tipo de personaje que has visto en 100 películas y del que nunca recuerdas el nombre. Pero el director Garry Marshall tenía un arma secreta: Héctor Elizondo. Ambos se conocieron en una cancha de baloncesto en 1979, cuando Elizondo, accidentalmente, le dio un pelotazo en la cara a Marshall con un mal pase. La respuesta de Marshall fue legendaria: ese pase ha sido horrible, pero eres un actor fantástico, tengo una película para ti. A partir de ese momento, Elizondo apareció en todas y cada una de las 18 películas que Marshall dirigió, desde 1982 hasta 2016. Marshall sabía exactamente qué podía aportar Elizondo a un papel como el de Barney, y el actor no decepcionó. Lo interpretó como alguien calmado, amable y ligeramente divertido por toda la situación, lo que hizo que la trama fluyera mucho mejor. En lugar de ser otro obstáculo a superar, Barney se convierte en la persona con autoridad, que decide que Vivian merece una oportunidad. Él la ayuda con las reglas de etiqueta, controla al personal y la guía entre minas terrestres, sociales, sin tratarla nunca con condescendencia.
Al final del montaje, es funcionalmente su hada madrina. No saca un vestido de la nada con una varita, pero abre puertas que deberían haber permanecido cerradas, y se asegura de que ella las cruce sintiéndose parte de ese mundo. En una película llena de gente que juzga a Vivian a primera vista, Barney es el único que se toma la molestia de mirar 2 veces. Número 8. La icónica risa de I Love Lucy fue provocada mediante cosquillas. La risa de Julia Roberts es prácticamente un personaje más en esta película. Es explosiva, contagiosa y, en al menos una escena, fue fabricada artesanalmente por las manos de Gary Marshall. En la secuencia donde Vivian está viendo la televisión y pierde el control riendo, esa reacción histérica no surgió de forma natural. Marshall necesitaba que ella se soltara de verdad. No buscaba una risita educada ni una risa de película, sino una carcajada de esas que te dejan sin aliento. Así que hizo lo que cualquier director razonable haría. Se colocó fuera de plano y empezó a hacerle cosquillas en los pies. El truco funcionó a la perfección. Roberts no pudo contenerse, y ese es exactamente el momento que terminó en el montaje final. En realidad, no estás viendo a Vivian reírse de un episodio de I Love Lucy. Estás viendo a Julia Roberts intentando no darle una patada en la cara a su director. A veces, las mejores actuaciones nacen de momentos emocionales profundos. Otras veces, surgen de un hombre adulto emboscando los pies de su actriz principal, como un tío desquiciado en una cena familiar. Ya estamos a mitad de este recuento. Si todavía sigues ahí, imagino que Pretty Woman ha pasado por algún VHS, DVD o lista de reproducción de tu casa. Cuéntame en los comentarios. ¿Cómo la viste por primera vez? ¿La alquilaste en el videoclub o la grabaste de la televisión en una cinta de 180? Y mientras estás por ahí abajo, dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir rescatando recuerdos de cine del armario. Número 7. El vestido rojo y la caja de joyas, 2 momentos icónicos que estuvieron a punto de no existir. El vestido rojo es, probablemente, la imagen definitiva de Pretty Woman. Está en los pósteres, en las portadas de los DVD, y ha sido replicado en miles de disfraces y vestidos de graduación. Pero, por supuesto, casi lo arruinan. En las primeras reuniones de vestuario, se consideraron otros estilos. Colores más suaves que habrían hecho que Vivian pareciera más dulce que imponente, o tonos fríos que la habrían camuflado en el mundo de Edward, en lugar de hacerla destacar. Eran opciones válidas para otra película, pero no para esta. Al decidirse por ese rojo intenso y saturado, convirtieron la noche en la ópera en una auténtica coronación. Cuando ella aparece, tanto los personajes como el público tienen que recalibrar su mirada. Ya no es la chica de las botas altas del principio, es la misma persona, pero ahora su exterior refleja la presencia que siempre tuvo. Y luego está el famoso momento de la caja de joyas. En el guión, era la típica escena de millonario regala joya carísima. Él abre la caja, ella se asombra, suena música romántica. Ya sabéis cómo va. Hubiera sido una escena bonita, pero nada que no. Hubiéramos visto en cualquier otra película con salones de baile. Sin embargo, en el set, Richard Gere pensó que todo estaba saliendo demasiado perfecto. Mientras Julia se inclinaba para mirar el collar, él cerró la caja de golpe atrapándole los dedos. Ella dio un pequeño grito, y luego estalló en esa risa totalmente natural y sin filtros que todos conocemos. No hubo ensayo ni construcción de personaje. Fue simplemente Julia siendo víctima de una broma. Gary Marshall vio la grabación y supo que nunca conseguirían nada mejor. Desechó la versión pulida del guión y se quedó con la toma de la broma. Ese momento improvisado se convirtió en una de las imágenes que ha definido la película en cada tráiler y recopilatorio durante los últimos 30 años. Número 6. La escena de la ópera no fue elegida al azar. Se seleccionó para ser un espejo de Vivian y Edward. A simple vista, parece el típico momento en el que el rico presume de cultura, pero no escogieron cualquier obra del repertorio. La ópera se eligió específicamente para que fuera un eco de la situación de los protagonistas. Vivian, sentada con su vestido rojo, contempla una historia sobre una mujer de otro mundo que se ve arrastrada a una vida para la que nunca estuvo destinada. Su reacción es la de una persona auténtica, nada de aplausos corteses y contenidos, sino un colapso emocional total en pleno palco de lujo. Mientras tanto, Edward no mira al escenario, la mira a ella. Esa elección subraya silenciosamente en qué se ha convertido la película en ese punto. Ya no estamos en el terreno del realismo crudo, sino en un «esta es mi Cenicienta», aunque con mejores peinados y decisiones de vida algo más complicadas. Elegir una ópera que refleja su propia realidad convierte la cita en un juego de espejos.
Vivian observa una versión de sí misma y Edward se enfrenta a lo que significa ser el hombre al otro lado de ese trato. No hace falta conocer la trama de la obra para sentirla. Conexión, pero una vez que la entiendes, todo encaja. No es solo una salida de etiqueta, es la película guiñándote el ojo y diciendo, sí, sabemos perfectamente qué clase de cuento de hadas te estamos contando. Número 5. Si ya te parece que el Philip Stuckey de Jason Alexander es un tipo repugnante, enhorabuena, estás en lo cierto. Lo curioso es que esta es, en realidad, la versión suavizada. En los borradores más oscuros de la historia, Stuckey era mucho más depredador y cruel, menos un abogado rastrero y más una auténtica pesadilla humana. Su comportamiento empujaba la película hacia un drama tan crudo que, en lugar de palomitas, habrías necesitado terapia tras verla. A medida que el filme se desplazaba hacia un tono más romántico, el equipo se dio cuenta de que ese nivel de perversión no encajaba. Necesitaban un villano, no una advertencia de contenido traumático. Por eso, se recortaron los momentos más escabrosos, aunque nunca se eliminaron del todo. Pantalla sigue siendo ese tipo que se vuelve amenazante en cuanto siente que Vivian está estropeando su negocio perfecto. Esa escena sigue siendo profundamente incómoda a propósito, pero sin llegar a expulsar a la película de su modo cuento de hadas. Jason Alexander lo interpreta a la perfección. Calculador y servicial ante los clientes, pero vicioso cuando cree que nadie le mira. Es exactamente la clase de hombre que Vivian lleva esquivando toda su vida, y el sujeto ideal para que Edward, finalmente, le dé un puñetazo en la cara. La película necesitaba un villano al que no te sintieras mal por odiar, y vaya si lo consiguieron. Número 4. Richard Gere estuvo a punto de abandonar la actuación justo antes de que apareciera Pretty Woman. En pantalla, Gere se ve tan cómodo como Edward, que parece haber nacido con un traje de $8,000 puesto. Sin embargo, la realidad es que, justo antes de este rodaje, se cuestionaba seriamente si quería seguir siendo actor. Su carrera se había enfriado considerablemente a finales de los 80. Sus últimos proyectos no habían funcionado, y los papeles que le ofrecían no le entusiasmaban lo más mínimo. Cuando recibió este guión, millonario contrata a una chica para una semana de lujo, no vio inmediatamente la resurrección de su carrera escrita en las páginas. Lo que realmente le enganchó no fue la fantasía romántica, sino el bloque de hielo emocional que representaba a Edward. Le atrajo la idea de un personaje tan hermético que ni siquiera sabe qué siente, y que empieza a despertar solo porque una persona se niega a seguir sus reglas. Gary Marshall lo empujó a darle a Edward una vida interior real, en lugar de limitarse a ser un hombre guapo con corbata. Entre ese desafío interpretativo y el ver lo que Julia Roberts estaba aportando al proyecto, decidió firmar. El resultado fue monumental. La película fue un éxito masivo. Edward se convirtió en uno de sus papeles más icónicos y, de repente, Gere volvió a estar en la cima de la lista de galanes de Hollywood. Nada mal para un trabajo que casi rechaza mientras ya estaba, mentalmente, recogiendo sus cosas para retirarse. Número 3. Julia Roberts no fue la primera opción para interpretar a Vivian. Hoy nos parece imposible imaginar a otra persona en el papel, pero el proceso de selección fue un auténtico calvario de rechazos. Molly Ringwald pasó del proyecto, Michelle Pfeiffer también, Meg Ryan dijo que no. Daryl Hannah incluso se negó rotundamente, calificando el guión de misógino y degradante para las mujeres. Antes de que Julia apareciera, Vivian tuvo serios problemas para encontrar quién la encarnara. Cuando el libreto aún era oscuro y deprimente, Vivian no era el tornado de carisma y frases ingeniosas que conocemos. Estaba escrita como una tragedia andante, lo que hacía que los productores buscaran actrices capaces de vender esa versión pesada y dramática. El papel no era el de una prostituta, con corazón de oro, sino el de una víctima del sistema. No era precisamente la energía ideal para una película de citas. Sin embargo, a medida que el guión se fue puliendo, entraron los chistes, el final se suavizó, y la historia derivó hacia un cuento de hadas urbano. De repente, ya no necesitaban un símbolo de desesperación. Necesitaban a alguien a quien el público quisiera seguir durante 2 horas, mientras arrollaba a gente estirada con una sonrisa. Ahí entró Julia Roberts. En ese punto, la película necesitaba exactamente lo que ella mejor sabía hacer. Grandes emociones, una risa aún más grande y cero vergüenza a la hora de parecer ridícula si eso servía para mejorar la escena. Una vez que firmó, el personaje de Vivian se adaptó a su estilo natural, divertida, vulnerable e impredecible. El vestuario cambió, los diálogos se volvieron más fluidos
y toda la película empezó a girar en torno a ella. No, ella no era el plan original, pero fue la versión del plan que convirtió a Pretty Woman de un pequeño drama interesante en un clásico que vivirá eternamente en nuestras pantallas. Número 2. El final original fue un fracaso tan estrepitoso que tuvieron que reconstruirlo por completo. Esa escena icónica de Edward en la limusina, con el ramo de rosas en la mano y trepando por la escalera de incendios como si fuera su Everest personal, nos parece hoy la única conclusión lógica. Sin embargo, originalmente toda esa secuencia ni siquiera existía. La película simplemente se cortaba en seco. En el montaje inicial, Edward le pagaba a Vivian, se daban el adiós, y ahí terminaba todo. No había limusina dando vueltas a la manzana, ni declaraciones de amor a gritos desde la acera, ni aquel discurso sobre rescatarse mutuamente. Una de las versiones mostraba a Vivian y Kit en un autobús, alejándose con el dinero hacia una vida que quizás era un poco menos mala que estar en la calle, pero que seguía sumida en un realismo bastante deprimente. Las audiencias de prueba no lo soportaron. Acababan de pasar 2 horas viendo cómo estos dos personajes derribaban sus defensas el uno frente al otro, para que al final la película básicamente les dijera: «Gracias por venir, buen viaje». Las tarjetas de opinión de los espectadores fueron unánimes. ¿Por qué habéis parado la película ahí? El público quería romance, quería un gran gesto, quería algo mucho más grande que un simple «buena suerte y hasta nunca». Ante esto, el estudio pulsó el botón de pánico. Volvieron a llamar al reparto, construyeron la famosa escalera de incendios y cosieron un nuevo final. El director Gary Marshall admitió más tarde que, para ese momento, ya no estaban rodando un drama social crudo. Estaban creando un cuento de hadas, y el final original no encajaba en absoluto con la película que realmente habían filmado. Sin ese desastroso pase de prueba, Pretty Woman habría terminado con un encogimiento de hombros. Gracias a Pinto Setitio, obtuvimos uno de los finales más recordados de los 90, con un multimillonario aterrorizado por las alturas aferrándose a metal oxidado por amor. Finalmente, terminamos nuestro recuento con el número 1. Rodeo Drive. De ser un escenario de esnobismo real a convertirse en una atracción turística mundial, la humillación que sufre Vivian al ir de compras es uno de los momentos más satisfactorios del cine, porque todos sabemos que la venganza está en camino. Vivian es analizada, despreciada y prácticamente escoltada a la salida por el delito de no parecer lo suficientemente adinerada. Esa escena impacta tanto porque, para sorpresa de nadie, esa actitud no fue inventada. Cuando la producción intentó rodar en el verdadero Rodeo Drive, varias boutiques de lujo se comportaron de forma hostil. No querían que sus marcas se asociaran con una película sobre una trabajadora sexual, por mucho que Disney estuviera suavizando la historia como una fantasía romántica. Los permisos fueron denegados y las reuniones terminaron de forma gélida. Ante el rechazo, el equipo buscó tiendas que sí estuvieran dispuestas a colaborar y decidieron aprovechar el desprecio que ya flotaba en el ambiente. Ese desdén, apenas disimulado que las dependientas lanzan a Vivian en pantalla, no requirió mucho esfuerzo de actuación. Venía de un lugar muy real. Todo eso hace que su regreso triunfal, con la mítica frase de «gran error, enorme», sea todavía más gratificante. Estás viendo cómo la película transforma el clasismo real de esa calle en una fantasía de revancha cargada de bolsas de lujo. Lo más irónico ocurrió después. En cuanto la película se convirtió en un éxito masivo, esas mismas boutiques cambiaron de opinión de la noche a la mañana. Rodeo Drive se transformó silenciosamente en la experiencia Pretty Woman. Los turistas empezaron a llegar en masa para hacer el recorrido de Vivian, pararse donde fue rechazada, desfilar por la acera y posar ante cualquier escaparate que se pareciera al de la película para decir la famosa frase. Al final, el turismo demostró que el dinero no tiene prejuicios. Si te ha gustado este viaje por la nostalgia, dale a me gusta y suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte nuestro próximo recuento de secretos de cine y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra película te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo video.